Buenos días, mi nombre es Héctor Méndez y hoy como proyecto de química le voy a presentar la historia y cambios que tuvo la tabla periódica a través del tiempo y dos elementos de la tabla periódica que en mi caso sería el hierro y el fósforo. Muchísimas gracias y ya paso con mi presentación. Hace un par de cientos de años, o más específicos en 1669, el alquimista Henning Brand descubrió el elemento del fósforo. Sin darse cuenta de que había descubierto un nuevo elemento, lo llamó fuego frío. Al pasar el tiempo, nuevos elementos se descubrieron y, con la necesidad de ordenar los elementos de forma efectiva, comenzaron a tener un problema. Dalton propuso un sistema de símbolos para determinar los elementos, mientras que Berzelius mejoró e implementó la idea de Dalton haciendo la idea más lógica. Sin embargo, todo empezó a tomar lugar en 1817, cuando un científico llamado Johann Dobegeiner hizo observaciones específicas sobre los pesos atómicos del estroncio, el calcio y el bario. Además, en el año 1829, propuso que en la naturaleza existían triadas de elementos de forma que en Celtrán tenía propiedades que eran promedio de los otros dos miembros, dando forma a la famosa ley de las triadas. Luego, en 1864, Newlands publicó su versión de la tabla periódica y propuso la ley de las octavas. Esta ley establecía que un evento dado presentaría unas propiedades análogas al octavo elemento siguiendo la tabla, como una partitura en sí. Meyer en 1869 construyó una tabla extendida que competía directamente con Mendeleev, el cual hizo un salto enorme en la tabla periódica. Este científico ordenó los 63 elementos de la tabla periódica, clasificados en orden creciente, en base a su peso atómico, en series y en grupos. También asignó las valencias y muchos rasgos que diferenciaban a los elementos entre sus subgrupos. La tabla de Mendeleev permitió obtener una clasificación general sobre la tabla de la clasificación de los elementos, al grado de poder predecir futuros descubrimientos, pero aún faltaban demasiados detalles por pulir. Los trabajos de Lord Rayleigh y William Brahms entre 1895 y 1898 permitieron identificar los gases nobles y organizarlos. En los últimos pasos que tenemos para llegar a la tabla periódica de hoy en día, se encontraba Moseley en 1909, que en 1913 demostró que los registros de emisión de rayos X de los átomos pueden ordenarse de forma sucesiva y dedujo que existe un orden numérico en el que pueden ser colocados los elementos en base a ellos, en lugar de seguir los pesos atómicos utilizados por Mendeleev. Bueno, eso sería todo por parte de la historia y evolución de la tabla periódica a través del tiempo. Ahora pasamos a la explicación de los dos elementos químicos que serían en mi caso, como dije anteriormente, el hierro y el fósforo. Bueno, empecemos con el hierro. Aunque no se le atribuye el descubrimiento a una persona en particular, el hierro se conoce desde la antigüedad. Las primeras evidencias de su uso datan desde hace aproximadamente 3500 años a.C. en tumbas egipcias. El hierro es el cuarto elemento más abundante de la corteza terrestre y el primero de la masa planetaria. De hecho, se estima de que el núcleo de la Tierra está compuesto por hierro y níquel. Arriesgado de esta misma abundancia es uno de los materiales más importantes y más utilizados para la industria. Algunos de sus usos pueden ser el acero, la fundición y los automóviles. Ok, después de haber explicado su uso cotidiano, empecemos con lo... El hierro tiene una masa atómica de 55.845. Su número atómico es el 26. Su símbolo atómico es Fe y su nombre en general es hierro. Y su energía de ionización es 762.5. Su reactividad es que se oxida fácilmente en presencia del aire y la humedad, formando óxido de hierro o herrumbre, como es mejor conocido.
Este mismo forma numerosos compuestos de diferentes tipos de elementos, como el óxido de hierro, que su símbolo es este, el cloruro del hierro, que su símbolo es este, y el sulfato de hierro, que su símbolo es este. Bueno, después de haber dado una pequeña, se podría decir que una introducción, después de haber dado una pequeña reseña sobre el elemento del hierro, voy a pasar a mi otro elemento, que sería el fósforo. Bueno, su primer avistamiento fue en 1669 por el alquimista alemán Henning Brandt. En su búsqueda de la piedra filosofal, descubrió que el fósforo se destila a través de la orina. Este elemento, que emitía luz tenue en la oscuridad, fue nombrado fósforo, que en griego significa portador de luz. En el siglo XVII, los primeros fósforos fueron hechos por Robert Boyle, un científico irlandés que desarrolló los primeros fósforos al descubrir una pequeña tira de papel con fósforo y frotarla contra una superficie rugosa y encenderla. O sea, esto significa de que era un elemento flamable. Y en el siglo XIX comenzó su industrialización y sus aplicaciones se extendieron a la agricultura, a la industria medicinal y a la industria química. Bueno, después de haber explicado un poco de su reseña histórica, ahora vamos con lo químico. Podemos ver y visualizar que el elemento tiene como masa atómica 15, tiene el número atómico 30.97, su energía de ionización es 280, su símbolo químico es el P y su nombre, se podría decir que tradicional, es obviamente el fósforo, y su electronegatividad es más o menos 3.5. Bueno, después de haber explicado todo este repaso de química que abarqué entre la historia de la creación de la tabla periódica y de mis dos elementos, le agradezco muchísimo al profesor y a todos mis compañeros que me hayan escuchado, si van a ver el video, y que la pasen una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Muchísimas gracias, profesor.